Listo. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar a desarrollar el tema que corresponde, ¿verdad?, al día de ayer, que en este caso hablábamos específicamente sobre el escritorio y el explorador de Windows. Entonces, esta presentación yo les he compartido el enlace a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes tengan acceso también. Pero no está de más recordarles que el contenido que va relacionado a la evaluación conlleva el tema del hardware y el software. Entonces, este es parte de la subtarea que corresponde al tema del sistema operativo, ¿verdad? Identifica el sistema operativo de Windows. Entonces, vamos a arrancar primero con el objetivo de nuestra clase. Hablábamos sobre identificar las partes principales y el uso del escritorio, o sea, algunas de las principales funciones que vamos a encontrar en esta pantalla principal. Luego, cómo abrir una aplicación, cómo administrar los archivos en el explorador de Windows y vamos a hablar también sobre el uso de la papelera de reciclaje. Comenzamos entonces. em, Definiendo que el escritorio es la pantalla principal, ¿verdad? O sea, la primera pantalla que nos aparecerá una vez que carga el sistema operativo con el cual estemos trabajando, porque aquí no solamente se puede trabajar con Windows, ¿verdad? Nosotros lo estamos basando en Windows porque, por decirlo así, es el más utilizable, pero existe una variedad de sistemas operativos como puede ser, por ejemplo, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, el Linux, ¿verdad? Hay muchas personas que les gusta trabajar bastante en la versión de Linux, Mac OS, y en este caso, pues, no es tampoco obligatorio que nosotros tengamos interacción con todos estos sistemas operativos, pero sí es importante, ¿verdad? Porque así a usted no se le hace así como que algo nuevo, ¿verdad? Ya es algo conocido para usted y eso le va a permitir familiarizarse mejor, ¿verdad? Que el tema de desconocerlo. Entonces, vamos a mencionar también que una vez cargado el sistema operativo, entonces la pantalla principal que nos aparece en pantalla es el escritorio de Windows, ¿sí? Y en este caso yo les estoy mostrando un escritorio de Windows en la versión de Windows 10 que ustedes van a observar, tiene varias partes, ¿verdad? Normalmente todas las ventanas de Windows en las diferentes versiones tienen estas opciones. Lo único es que cada versión de Windows pues va variando, va haciendo una mejora. Yo les decía que mientras no exista una nueva actualización para el Windows, significa que el actual se vuelve como en la versión más estable o más reciente. Entonces, hasta el momento, de Windows 8.1 pasamos rápidamente a Windows 10 porque el Windows 10 pues tuvo bastantes observaciones en relación a muchas cosas que se dejaron de incluir en el Windows 8 o 8.1 y que el Windows 10 vino a mejorar. Entonces, ese es el objetivo de la tarea que yo les dejé, que ustedes investiguen cuáles son las diferentes versiones o modelos de sistemas operativos que han ido evolucionando con el paso del tiempo, ¿verdad? Desde la década, ¿verdad? De los 90 para acá, ¿verdad? Entonces, hablamos de las partes principales del sistema operativo y decíamos que toda pantalla principal, ¿verdad? O el escritorio tiene un menú de inicio o botón de inicio que normalmente se identifica con el icono de Windows, que es como el icono de una ventana, ¿verdad? Entonces, ese lo conocemos como el botón principal, el botón de inicio o el menú de inicio. Luego vamos a encontrar una barrita, aquí está remarcada como en gris, normalmente tiene color blanco también
Y esta es la caja de búsqueda. Cuando necesitamos encontrar un archivo, una aplicación, y yo sé cómo se llama específicamente, escribo el nombre o la inicial del nombre que le he colocado a ese documento y automáticamente me genera una búsqueda en el sistema. Los accesos rápidos o iconos de inicio rápido son, en este caso, las aplicaciones, los programas o los documentos que en este caso yo tengo abiertos en el sistema, ¿verdad? Y que actualmente esté ejecutando. La barra de tareas. Denise, ¿está levantando la mano, Denise? Buenas tardes, Sí, profe. buenas tardes. Quiero hacerle comentario. El día de ayer yo me conecté, Sí. pero no pude anotarme en la asistencia. Ah, ok. Entonces, ahorita al final, cuando terminemos, si algunos de ustedes no estuvieron en la clase de ayer, pero están hoy, yo les voy a tomar la asistencia. Entonces, al final me dicen para agregarlas, porfa. Y sí, yo sí estuve, pero como al final no estuve en la asistencia porque se me apagó el teléfono y luego quitaron la luz y no pude llenar el formulario. Ok, listo. Ok, ahorita pueden observar la pantalla que estoy mostrando. ¿Se observa? Sí, sí, se observa. Ok, bueno, entonces, continuando con el tema, ¿verdad? Acerca del escritorio de Windows, decíamos que la barra de tareas es conocida también como la barra de inicio, barra de tareas, y en esta se despliegan pues las aplicaciones que nosotros también tengamos en ejecución. Cuando tenemos un programa abierto, siempre normalmente si lo minimizamos, ¿verdad? Es decir, si lo hacemos pequeño, la pantalla se minimiza, es decir, se va a la barra de tareas, no es que la hemos cerrado, ¿verdad? Ya si le damos maximizar, entonces la pantalla se vuelve a ampliar y eso lo que nos indica es que el programa no se ha cerrado, simplemente ha ido, ¿verdad? En este caso lo hemos transferido a lo que es la barra de tareas. Y también hay algunas opciones aquí como los iconos del sistema y las notificaciones que estas nos permiten cuando tenemos algún trabajo relacionado, por ejemplo, con la parte de redes, vamos a ver que siempre, normalmente las notificaciones nos aparecen en esta área, podemos ahí modificar la hora, la fecha del sistema. Entonces, son opciones básicas que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, cuando mandamos a imprimir un documento, normalmente ahí vemos cuál es el estado de la impresión, ¿verdad? Entonces, por eso se le denomina, ¿verdad? Como el área de notificaciones. También algo que se me olvidaba y que es muy importante también y que acá en la siguiente diapositiva se los describo, pero me voy a regresar, es los iconos. Un icono es una representación gráfica de un programa, de una aplicación, de un archivo, de un documento. Entonces, por ejemplo, si yo miro esta imagen, aunque aquí no dijera Google Chrome, pero ya el dibujito me lleva, ¿verdad?, a relacionar lo que es. Miro esta imagen en pantalla, entonces ya automáticamente, aunque no tuvieran los nombres ahí, ¿verdad?, indicados, pero ya sé a qué se refiere, ¿sí? Entonces, esa imagen, ese icono es, por decirlo así, el logo que representa, ¿verdad? La característica de una aplicación por X categoría, ¿verdad? Sea reproductor de música, sea una aplicación de Office, sea un navegador, ¿verdad? Cualquier tipo de aplicación. Y como a manera de retroalimentación, entonces, una vez cargado el sistema operativo, nos aparece una pantalla principal que se llama escritorio. Es como por decirlo así, cuando yo tengo un escritorio en mi oficina y en el escritorio quiero organizar carpetas o folder y en esos folders quiero ir guardando o almacenando documentación importante. Entonces, ¿qué hago? La voy etiquetando,
voy organizando esos documentos, ya sea por mes, por semana, por día, de acuerdo Así al... como hicimos el árbol de las carpetas, Miss. Así es, exactamente, porque ese es el objetivo, que nosotros dentro del sistema aprendamos a organizar la información. Así cuando buscamos, se le hace más fácil también a la computadora, ¿verdad? Si nosotros tenemos organizada la información, a que si tenemos todo revuelto, al final, pues el sistema se tarda un poquito más en encontrarnos la información. Y puede suceder, ¿verdad? Que la imagen de fondo que tenemos en nuestro escritorio no sea la misma. Por ejemplo, esta que muestra en pantalla es como la imagen de una ventana. A alguien le puede aparecer incluso la fotografía de su familia, un paisaje, una playa, un bosque. Esto debido a que el escritorio de Windows también se puede personalizar, es decir, le podemos cambiar el estilo de fondo. El escritorio, ¿verdad? Contiene también iconos que pueden permitir abrir un programa y el botón de inicio que está ubicado en la esquina inferior izquierda de nuestra pantalla. Ojo, ¿verdad? Normalmente es ahí la ubicación donde lo vamos a encontrar, pero quiero decirles también y aclararles que si yo modifico la posición de la barra de tarea, pues puede hacer que ese botón me aparezca en la esquina superior derecha o al revés, ¿verdad? Porque también estas opciones del sistema, ¿verdad? Se pueden personalizar, pero podríamos decir que en un modo estándar siempre el botón de inicio está ubicado en la parte inferior de nuestra barra de tarea, ¿verdad? Y los accesos directos que nosotros tenemos tanto en la barra de tarea como en la pantalla o el escritorio son el medio más rápido para poder ingresar a una aplicación, a algún programa, ¿verdad? Que contiene el sistema. Entonces, decíamos ayer, ¿verdad? Y lo recalco hoy, que el software es el que es el responsable de administrar el hardware. El software viene a ser como ese combustible, ¿verdad? Para que un motor, para que un vehículo funcione. Sin gasolina, prácticamente, ¿verdad? Es solo un, un componente, ¿verdad? Pero está vacío, no tiene como la esencia para poder funcionar, para poder encender. Entonces, así viene siendo también el sistema operativo. Y recuerden, algo que también mencionábamos desde la semana anterior, el hardware, ¿verdad? Es la parte física, el software es la parte lógica, es decir, los programas. Y esos programas reciben el nombre de software. Existe el software base y el software de aplicación. Software base, en otras palabras, es el sistema operativo, ¿verdad? Para que una computadora funcione, primero tengo que instalarle sistema operativo. Después del sistema operativo se le instalan todos los programas o los complementos que yo necesito de acuerdo al tipo de trabajo que yo realice. Por ejemplo, si soy un diseñador gráfico, ¿verdad? No solamente le voy a pedir que me le instale en PowerPoint, ¿verdad? O Ilustrador, sino que yo voy a buscar todos aquellos programas que tienen que ver con un diseñador gráfico. Si trabajo en un área de, por ejemplo, en una oficina donde se requiere bastante trabajo de ofimática, yo ya sé que el paquete de Office es fijo en esa computadora que lo debe de tener, ¿verdad? Y si no lo tiene, entonces buscar la forma de cómo obtenerlo para que ese programa esté activo, esté habilitado en mi computadora. Puede ser que muchas veces lo tenemos, pero está desactivado. Y eso nos genera algunos errores que les voy a mostrar también cuando ya estemos utilizando Word o Excel o PowerPoint. ¿Qué sucede cuando no tenemos activo nuestro Office? ¿Y qué podemos hacer para activarlo también, verdad? Ok, luego algo muy importante que es parte de lo que mencionábamos eh, en el objetivo, ¿verdad? Que decíamos cómo administrar los archivos en el sistema. Pues primero voy a compartirles que nosotros algo elemental básico que debemos saber es cómo guardar un archivo y las diversas rutas que al momento de guardar ese archivo podemos nosotros elegir dónde guardarlo. Por ejemplo,
Y aquí pongo un ejemplo. Digamos que ahí yo tengo abierto un documento en Word y lo quiero guardar, ¿verdad? Entonces, siempre, aunque usted no haya comenzado a escribir en el documento o que alguien dice, no, primero lo hago y después lo guardo. No, no necesariamente. Usted puede, desde el momento que abre el documento nuevo, usted lo primero que tiene que hacer es guardar. ¿Por qué razón? Porque muchas personas se frustran, ¿verdad? Y llevan niveles altos de estrés cuando trabajan en la computadora y llevan horas haciendo un trabajo y de repente se fue la luz. O por error, en vez de darle la opción de minimizar, cerró y luego confirmó que sí, que quería cerrar y se le borró todo. Entonces hay que volver a empezar de cero y creo que para nadie es algo agradable saber que lleva horas invertidas en un trabajo y de repente por un error lo perdió todo. Entonces, siempre los pasos básicos para guardar un archivo son tres, ¿verdad? Lo primero es dar clic en la opción o el botón de archivo, ¿verdad? Seleccionar, ¿verdad? La opción guardar como. Si es un documento nuevo, que estamos iniciándolo de cero, podríamos utilizar la opción guardar, pero normalmente utilizamos la opción guardar como cuando es un documento que ya está guardado, pero lo queremos guardar con otro nombre, ¿verdad? Ya les voy a mostrar cómo. Luego aparecerá una ventanita, ¿verdad? Donde tendremos que elegir dónde guardar ese documento, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros le agregamos el nombre y el tipo de formato con el que quiero guardar ese archivo. Y para finalizar le damos clic a la opción guardar. ¿Qué rutas podemos encontrar al momento de elegir dónde guardar el archivo? Existen diferentes rutas o ubicaciones en nuestra computadora. No solo en el escritorio se puede guardar. Normalmente guardamos en el escritorio porque el escritorio es nuestra puerta principal al sistema. Y obviamente cuando yo quiero buscar algo, yo quiero tenerlo lo más a mano posible, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de categoría que vamos a utilizar o que vamos a almacenar en nuestra computadora, el sistema nos recomienda algunas rutas donde podemos guardar esa información. Por ejemplo, en mis documentos yo puedo guardar documentos de Word, de Excel, de Power, todo lo que tenga que ver con paquetes de Office o formato PDF, ¿verdad? En la opción de mis imágenes, ahí puedo guardar imágenes descargadas desde internet, imágenes descargadas desde mi celular, imágenes descargadas desde una memoria USB, fotografías, todo eso puede ir en la opción de mis imágenes. En video, pues obviamente, ¿verdad? Formatos de video de cualquier tipo también. En música, pues ahí podríamos formatos MP3, ¿verdad? Que son normalmente los formatos que se utilizan para la parte musical. Y una memoria flash USB, ¿verdad? La palabra USB, ¿verdad? Es por decirlo así, ¿verdad? Unas letras que tienen una descripción en inglés, ¿verdad? Que se denomina bus de serie universal. Es decir, que este formato, ¿verdad? De cuando nosotros guardamos en la memoria USB, estamos haciendo un tipo de almacenamiento temporal, porque puede ser que solo lo guarde en la memoria para guardarlo en mi casa, pero en la computadora. O puede ser que usted diga, no, este archivo lo voy a guardar en esta memoria y aquí lo voy a tener hasta que lo vuelva a necesitar. Entonces, la USB nos permite almacenar de forma temporal o permanente la información. Entonces, miren ahí usted, y no le puse, por ejemplo, el celular es una ruta también donde nosotros podemos guardar. El correo electrónico también es una ruta donde nosotros podemos guardar. El Google Drive es otra ruta de las más utilizadas hoy en día donde nosotros también podemos guardar la información. Entonces, si usted le decía ayer que si usted no quiere que se le pierda algo, no se olvide usted de su contraseña de Google Drive y ahí usted va a tener, pueden pasar muchos años
y usted, aunque la cuenta llegue a su límite de almacenamiento, pero si usted tiene acceso a su cuenta, usted va a tener acceso a todo lo que guardó en ese Google Drive, ¿verdad? Entonces, Google Drive tiene una capacidad de 15 gigas de almacenamiento, ¿verdad? A través de la nube, y eso lo vincula a través de un correo electrónico. Entonces, todo lo que usted guarda normalmente en su celular, si está sincronizado con el Google Drive, todo se está guardando, sus fotografías, todo se está guardando. Ahora les voy a mostrar a ustedes también un componente, un elemento importante que es la papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje, como su nombre lo indica, ¿verdad? No es más que un espacio, dice, en nuestro disco duro, ¿verdad? El disco duro, que es el dispositivo de almacenamiento por excelencia que trae ya instalada nuestra computadora. Esta reserva un espacio para la papelera de reciclaje. Cada vez que nosotros borramos algo de nuestro sistema, automáticamente pasa a la papelera de reciclaje. Y en caso de que nosotros eliminamos algún archivo o carpeta por equivocación o ya sea con intención, porque sí, lo quería eliminar, entonces, si nos vamos a la papelera de reciclaje, vamos a tener la posibilidad de recuperar o restaurar ese documento. La papelera dice mantendrá los documentos eliminados hasta el momento, siempre y cuando usted no vacíe la papelera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se convierten en elementos temporales mientras usted lo restaura. Si usted vacía la papelera de reciclaje, entonces ahí sí ya no se puede restaurar, salvo, ¿verdad? Utilizando algunas técnicas de restauración del sistema, que ya son técnicas aplicadas ya más, por ejemplo, a los chicos del área de soporte de sistemas. Y bueno, aquí tenemos un video, ¿verdad? A manera de resumen de lo que yo les he explicado sobre las partes del escritorio y sus funciones, que es básicamente lo que yo les he mencionado, los iconos, la barra de tarea, los accesos rápidos, la caja de búsqueda, el área de notificaciones y todo ese fondo de pantalla que se le llama papel tapiz. Espéreme. Ok, ahora yo les había dejado una tarea. Bueno, no les había dejado, les dejé una tarea para esta semana que es una línea de tiempo sobre los sistemas operativos. Ah, bueno, sí. No, está Entonces, bien. No había hecho sopa. No, yo estaba comiendo frijol con Y no me dio frijol a mí. arroz. Sí, deme. ok, Toda la vida. Anduvo de una vieja. bien, vamos a continuar entonces. Tengo aquí un ejemplo de la tarea que vamos a realizar esta semana, que es en relación a una línea de tiempo sobre los sistemas operativos. Entonces, por ejemplo, en 1981, que creo que algunos, yo creo que ni habían nacido aquí cuando surgió el primer sistema operativo, ¿verdad? Entonces, se refiere, ¿verdad?, al primer programa que se utilizó en las computadoras con el propósito de procesar información. Antes, la variante de las computadoras es que entre más grandes eran más sofisticadas. Si ustedes se fijan ahora, una computadora entre más pequeña es, así como que wow, ¿verdad? Y si se fijan, una computadora, un celular o una tablet no tiene tanto que ver lo grande o el tamaño que sea para decir que tiene capacidad. Pues ahora incluso he visto que ya hoy en día está una nueva tendencia de data show, por ejemplo, que son del tamaño de un celular, ¿verdad? De un celular que alguien pueda andar en la bolsa de su cartera, el data show y fácilmente lo saca, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, los primeros data show, Dios mío, ¿verdad? Incluso recuerdo que antes de que se diera el uso de los data show, lo que usábamos era unos retroproyectores que usaban láminas de acetato, ¿verdad? Y esa era la forma en la cual nosotros podríamos proyectar una imagen, ¿verdad? Un poco más amplia. Pero
en sí, entonces, cómo los sistemas operativos han venido a obligarnos también a actualizar todas las herramientas que son los componentes, podríamos decir, complementarios. Entonces, yo hice un ejemplo aquí de una línea de tiempo de lo que son los sistemas operativos solo de Windows, ¿verdad? Pero yo la tarea la dejé en general, no les especifico que solo los sistemas operativos de Windows. Lo que vamos a hacer es, miren, aquí hice una línea con unos puntitos y le puse los años. Me fui a internet, ¿verdad? Y averigüé, por ejemplo, en qué año surgió el primer sistema operativo, que es el MS, ¿verdad? El DOS. Y ahí dice que fue en 1981. Entonces, escribo el año y en vez de escribir una descripción, un texto, lo que hice fue colocar la imagen o el icono que representa a ese sistema operativo, ¿verdad? Entonces, pueden ver en pantalla, ¿verdad? El fabricante, por decirlo así, siempre fue el mismo, que fue Microsoft, ¿verdad? Y en la línea, repito, de los sistemas operativos de Windows, ¿sí? El fabricante de Windows es Microsoft, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden mencionar los sistemas Mac OS, pueden mencionar Linux, pueden mencionar los sistemas Android que ya son para dispositivos móviles, ¿verdad? Entonces, todos esos sistemas operativos han ido evolucionando también con la parte del hardware, ¿verdad? Por ejemplo, la tendencia hoy en día de los celulares, de las tablets, ¿verdad? Hoy en día muchas personas prefieren tener una tablet que les provee bastante uso, ¿verdad? De componentes que nos podemos ahorrar, como por ejemplo una cámara, una USB, una cámara digital o incluso, ¿verdad? El tema del almacenamiento a través de la nube o ahí mismo en el dispositivo, ¿verdad? Entonces, cómo los componentes se van como unificando todo en uno, ¿verdad? Que no necesitamos tener tanto componente para trabajar, sino que ya en un solo componente encontramos una variedad de funciones, ¿verdad? Y básicamente esa es la tarea que corresponde, ya les voy a mostrar en la plataforma. No sé si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta. ¿Pregunta, chicas? No, profe. Ok, bueno, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a presentar a ustedes. Les voy a presentar a ustedes la plataforma. En la plataforma nos vamos a ir a esta tarea, miren, la que dice que se entrega máximo el 2 de julio, ¿sí? Vamos a dar clic en esa tarea. Aquí están las indicaciones, ¿verdad? Y entonces me voy a la opción que dice ver tarea. Obviamente a mí no me aparece igual que a ustedes porque yo lo que puedo ver es quiénes ya le entregaron y quiénes no. Les iba a mostrar el de la compañera que ya lo entregó, pero no, porque quiero que cada quien lo haga a su creatividad. Entonces me voy a ir a ver a ver las indicaciones de la tarea, que en este caso sería, dice que esta es la única tarea que vamos a tener durante esta semana, ¿verdad? Y que pueden auxiliarse de internet para investigar sobre el tema. El tema es evolución de los sistemas operativos, ¿verdad? Y ustedes van a elaborar una línea de tiempo en base a su creatividad. Pueden utilizar, dice, una aplicación. Puede ser en Word, puede ser en PowerPoint, puede ser haciendo uso de alguna aplicación a través de internet. O si usted me dice, mire, profe, yo no puedo, yo lo que le prometo es, lo voy a hacer en unas hojas de papel bond, voy a utilizar colores para identificar los años o si puedo con papel construcción,
pero lo voy a hacer a mano, no hay ningún problema. Usted la hace, la elabora ahí en su casa, le toma foto y va a subir esa fotografía nada más, ¿verdad? No, no vayan a subir aquel montón de fotos por año, ¿verdad? De cada año una foto, no. Quiero una sola, que la imagen se mire lo más clara posible, ¿verdad? Que no se vaya a ver borroso o cuando tomemos la fotografía, tratemos que el celular esté en esta posición, ¿verdad? No así, no así, no así en vertical, sino que en horizontal. Y lo más visible, ¿verdad? La imagen que no se vaya a ver borrosa, ¿verdad? Esta tarea tiene un valor de 20 puntos y el examen, vamos a hacer un pequeño repaso el viernes y luego voy a dejar habilitado el examen viernes, sábado y domingo para que ustedes lo puedan elaborar. 20 preguntitas, ¿verdad? Lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Y eso va a tener un valor de 30 puntos el examen, ¿verdad? 30 puntos. Entonces les decía que hasta la fecha, el día viernes, vamos a tener ya evaluados 70 puntos de la parte acumulativa y 30 puntos de la evaluación escrita. Y con eso ya el próximo lunes, Dios mediante, yo les voy a dar la calificación del primer módulo, ¿verdad? Y vamos a arrancar la próxima semana ya con Microsoft Word. Ok. Sí, esta semana vamos a hacer el examen del módulo 1. ¿Qué nos va a venir en el examen? Yo les voy a compartir. Ahorita que termine la clase voy a tratar de ultimar solo algunos detallitos y yo les comparto a ustedes ya el resumen que he seleccionado para la evaluación del módulo 1. ¿verdad? Entonces yo se los voy a compartir, no se preocupen. Y también me gustaría que observaran, ¿verdad? Como parte de esta tarea que compartimos hoy relacionado con el escritorio. Ahorita, ¿ven mi escritorio? ¿O no? Voy a compartir. Acá tengo mi escritorio, ¿verdad? Entonces, cuando yo les pedí a ustedes que hicieran carpetas en el escritorio, ¿verdad? Y que las ubicaran en el explorador de Windows, algo que les voy a mostrar aquí, ¿verdad? Cuando hablamos del explorador de Windows, hay varias formas en las cuales nosotros podemos ingresar al explorador, que, ojo, no es lo mismo el escritorio que el explorador. Ya les voy a mostrar cuál es el explorador. El explorador, para ingresar a él, podemos hacer dos cosas. Ven esta carpeta que tengo yo aquí, ¿verdad? En la barra de tarea, una carpeta amarilla. Si yo doy doble clic, automáticamente este es mi explorador, miren, donde aparece la opción de favoritos, descargas, imágenes, sitios recientes, escritorio, la biblioteca con todas las opciones que ya les había mencionado de documentos, imágenes, música, videos, mi equipo. En este momento tengo una USB conectada, entonces aquí también me la identifica y lo que es las conexiones de redes. Ahora bien, ¿por qué es importante que usted conozca esto? Porque estas son las diferentes rutas donde nosotros podemos guardar un archivo, una carpeta, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros descarguemos de internet, yo en su momento les voy a decir, guárdenlo en tal lugar. Entonces usted tiene que saber identificar dónde lo vamos a guardar. Que usted no sienta miedo, que cuando usted guarde algo, no quede así, ¿verdad? Como allá, como a las 11 de la noche. ¿Será que lo guardé? Y si me levanto y voy a ver si lo guardé, ¿verdad? Porque nos puede pasar eso de que cuando uno se va a acostar y de repente dice, ¿será que cerré la puerta? No, mejor voy a ir a ver si es cierto que la cerré. ¿Por qué razón? Porque tal vez no está seguro, entonces mejor va a verificar. Entonces, yo quiero que ustedes se familiaricen con estas opciones para que miren lo fácil que se nos hace guardar o almacenar la información y que cuando ustedes la anden buscando no vayan a tener el temor de que, ¿será que no lo guardé y qué hice? Entonces, bueno, voy a mostrarles aquí también otra forma de ingresar al explorador que es dar clic derecho en el botón de inicio. Miren,
Doy clic derecho y ahí le doy clic a la opción que dice abrir el explorador de Windows, ¿verdad? Y se nos despliega nuevamente la pantalla que yo les mostraba. Entonces, les decía que en este curso, al final, usted debe tener en el escritorio una carpeta que se va a llamar ofimática básica. Y aquí vamos a crear, en su momento lo vamos a ir creando, ¿verdad? Una carpeta que diga trabajos de Word y mire, aquí usted va a ir guardando todos los trabajos que tengan que ver con Word. Aquí va a ir luego creando una carpeta que se va a llamar trabajos Excel. Y aquí va a ir guardando usted todos los trabajos o los proyectos que vamos haciendo en Excel. Y luego vamos a hacer lo mismo con documentos de PowerPoint. Entonces, por ejemplo, después yo les voy a compartir una carpeta de imágenes, ¿verdad? En su momento les pido, utilicemos la carpeta de imágenes y vamos a insertar la imagen tal. Entonces usted ya tiene que saber dónde está la carpeta de imágenes. ¿Para qué? Cuando finalicemos el curso, usted debe de tener su portafolio de todos los trabajos elaborados en clase, ¿sí? Para ello, entonces, yo les mostraba el día de ayer, ¿verdad? Que, por ejemplo, esta carpeta, ¿verdad? Yo le puedo cambiar nombre. ¿Cómo le cambio nombre? Clic derecho, cambiar, ¿sí? O si la quisiera eliminar o la quisiera mover de aquí, entonces, si la quiero mover, le puedo dar cortar y le doy pegar donde la quiero trasladar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si la quiero trasladar a mis documentos, a mis imágenes, pero si la quiero, en este caso, ¿verdad? Copiar, es decir, quiero que quede siempre en el escritorio, pero también la quiero tener en mis documentos, entonces ahí uso la opción copiar, ¿sí? Cuando la carpeta, por ejemplo, y esto ustedes tienen que saberlo siempre, por ejemplo, si estamos utilizando un correo electrónico de Yahoo, si nos excede los 25 megas de capacidad, lo que contiene esa carpeta, entonces ahí me tiro un mensaje que dice que excede la capacidad. Entonces yo lo que puedo hacer es comprimir esa carpeta. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, enviar a, y le damos clic a la opción que dice carpeta comprimida. ¿Qué es lo que hace esa opción? La carpeta como que le reduce la capacidad, ¿verdad? De almacenamiento sin perdernos nada, ningún documento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el correo electrónico nos permita subir el archivo, ¿verdad? Si aún así comprimiendo el archivo no nos permite subirlo, entonces ahí ya tenemos que utilizar herramientas como Google Drive o en este caso, por ejemplo, quien usa Hotmail o Outlook como correo electrónico, también esos correos electrónicos traen sus propias herramientas de almacenamiento en la nube, ¿verdad? Nosotros el más utilizado actualmente es Google Drive, pero cada correo electrónico también tiene sus aplicaciones de almacenamiento. Entonces, ayer yo les mostraba, por ejemplo, que voy a abrir aquí un documento en Word, por ejemplo, ¿sí? Y en mi caso yo tengo el Office 2013, ¿verdad? Puede ser que usted tenga el Office 2007, el 2010, el 2016, actualmente el 2019. Yo estoy como en un término intermedio, ¿verdad? En el 2013, pero las funciones ustedes van a ver que es las mismas, ¿verdad? Ahora bien, voy a escribir aquí, por ejemplo, el día de hoy. Y yo quiero guardar este archivo antes de comenzar a hacer todo lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué hago para guardar el archivo? Me voy, miren, me voy a esta opción, ¿verdad? Normalmente este botón, ¿verdad? Aparece en un color azul, ¿verdad? Indicándonos que es como el botón de menú, ¿verdad? El archivo, me voy a la opción guardar como y ahí inmediatamente para escoger la opción o la ruta donde deseo guardar ese archivo, me voy a la opción examinar. Y aquí se me va a desplegar una ventanita. Que esta ventanita es la que les acabo de mostrar anteriormente, el explorador de Windows. Miren, aparecen todas las opciones que les
mostré. Y yo en este momento elijo dónde lo quiero guardar. Si lo quiero guardar en el escritorio, doy clic acá. ¿Sí? Ven que el entorno de la ventana automáticamente cambió de acuerdo a dónde le estoy dando clic. Si lo quiero guardar en mis documentos, ¿ven? Si lo quiero guardar en mi USB, ¿ven? Entonces, de acuerdo a la ruta que yo le indique, ¿verdad? A este documento, ahí se va a guardar. En este caso, lo voy a guardar en el escritorio. Y acá, en vez de miércoles, porque siempre el nombre del archivo, no es que yo ya le puse nombre, no, nos aparece como el texto inicial con el que arrancamos el documento. Pero yo le voy a poner tarea 1 y mi nombre, que siempre les pido que a sus trabajos les agreguen el nombre. ¿Va? Y lo decido guardar, repito, en el escritorio. ¿Cómo sé yo que lo estoy guardando correctamente en el escritorio? Miren, en la barra de dirección me dice dónde lo estoy guardando o cuál es la ruta que he elegido para guardar ese documento. Entonces, si ya estoy segura en qué formato lo quiero guardar, miren, aquí por ejemplo lo estoy guardando en formato Word. Pero si yo le digo guárdemelo en formato PDF, entonces usted se va aquí donde dice tipo y selecciona que diga PDF, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que este documento de Word se va a guardar como en una versión de imagen, ¿sí? Que cuando usted lo envíe y yo lo reciba, yo no le voy a poder hacer ningún cambio a ese documento, porque tal como usted me lo envió, así yo lo voy a recibir. Si usted me lo envió movido, ¿verdad? Que el texto apareció una parte en una página y otra parte en otra página, pues así lo voy a recibir yo. Pero cuando usted vaya a imprimir un trabajo, sobre todo esos trabajos que son de la universidad y que usted tiene que entregar algo nítido, ¿verdad? Que eso puede ser una tesis o un informe importante y a veces no nos fiamos si solo copiar y pegar de internet y va con diferentes estilos de letra, ¿verdad? Y dice la licenciada, pucha, ni la letra le cambió, qué barbaridad. Entonces, vamos acá a la opción PDF y le damos guardar. Y miren, automáticamente nos va a aparecer en pantalla el documento, pero ya en versión, miren, imagen. A eso se le llama formato PDF. ¿Cómo sé yo que este documento ya está guardado? Porque miren, acá en la barra de título me aparece tarea 1, Merlin Álvarez, PDF. Entonces yo ya sé que ese archivo está guardado en formato PDF. ¿Ok? Ahora bien, cierro aquí. Y le digo, bueno, guárdelo en los dos formatos. Lo quiero en Word y lo quiero en PDF. Entonces usted se va nuevamente a Archivo, Guardar como, Examinar, selecciona el escritorio. Aquí vuelve a escribir tarea 1, su nombre y el formato que va a escoger tiene que ser documento de Word. ¿Sí? Ya no tiene que decir PDF, ¿va? Sino que documento de Word. ¿Ven? Le doy guardar. Y si ustedes se fijan, miren, aquí en la barra de título ya me aparece el nombre que yo lo guardé. Si es así, está guardado correctamente, ya no necesito hacer nada más que cerrar esta ventana. Y para ello siempre tomen en cuenta esto. Miren, si yo le doy clic a la opción cerrar, automáticamente cierro el documento totalmente. Si le doy maximizar, miren, lo que hace es hacerme la pantalla, ¿verdad? Tamaño completo, ¿sí? Y si yo le doy clic a la opción minimizar, no es que me cierra el programa, no se lo cierra, se lo envía a la barra de tareas, miren. Y ahí yo puedo seleccionar cuál de todos los documentos que tengo abierto es el que yo quiero en este caso volver a abrir, ¿sí? Entonces, para abrirlo nuevamente, solo le doy clic al nombre del documento que quiero nuevamente restaurar. Entonces le doy clic y automáticamente, miren, vuelve a aparecer pantalla completa.
¿sí? Entonces, estos son los pasos básicos para guardar un documento y recuerden, existen diversas rutas donde podemos guardar o almacenar la información. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, bueno, entonces, eso básicamente es lo que estuvimos retroalimentando.